Querido señor arzobispo, señor obispo, queridas familias de Valladolid, queridos sacerdotes y religiosos que os encontráis aquí, movidos por un motivo particular que nos reúne para hablar del corazón de Cristo. Por mi parte, es innecesario decir que me encuentro muy a gusto por estar con vosotros nuevamente. Vosotros sabéis cuántos recuerdos suscita en mí la presencia en este querido santuario nacional de la Gran Promesa. Y esos recuerdos se renuevan y al renovarse despiertan en mí sentimientos religiosos muy íntimos que me han acompañado siempre y que han nacido o se han desarrollado en gran parte en este santuario nacional. Recuerdos que me hacen sentirme vinculado a la espiritualidad que de aquí nacía. O bien que me hacen otra vez traer a mi alma impulsos para trabajos apostólicos que en torno a lo que el santuario significaba y significa fueron realizándose en unión con tantas personas queridas de Valladolid. Por eso, al invitarme a tener esta hora santa aquí con vosotros, he aceptado con mucho gusto, porque tener esta hora santa significa que lo primero de todo es que rezamos juntos y adoramos juntos y renovamos juntos intenciones muy gratas que suponemos que lo son también para Dios nuestro Hijo. Meditemos pues un poco, tomando como base de reflexión este texto evangélico que nos ha sido leído. Había hecho Jesucristo el milagro de la multiplicación de los panes y se había apartado de la muchedumbre, pero enseguida volvieron a buscarlo, porque querían más de él. Querían recibirlo todo, sin saber exactamente qué era ese todo al que aspiraban. En aquel pueblo judío, Jesucristo suscitó todas las esperanzas. Después, por los caminos misteriosos que concurren en todo el drama de la vida de nuestro Salvador, sucedieron todos los episodios que aparecen en el Evangelio encuadrados en el misterio de esa historia de salvación. Pero el pueblo lo esperaba. Y Jesús, al ver que de nuevo se acercaban a él, insistió en reflexiones que buscaban directamente el corazón de aquella gente. Entonces ellos le dijeron: ¿qué obras tenemos que hacer que sean gratas a Dios? Y Jesús contestó: la obra grata a Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Se refería a Él. Y ellos lo entendieron. ¿Qué señal nos da? Para que veamos y creamos. Atended a los dos verbos juntos. Para que veamos y creamos. Lo primero, ver. Ya había ahí una exigencia, aplicable dentro de la lógica de la razón y del corazón humano, pero era un fallo dentro del plan divino tal como él buscaba a los hombres, que no se fijaba precisamente en facilitar las cosas para que vieran y creyeran, sino que creyeran. Donación del alma, entrega del corazón. Y le dijeron que sus padres, los del pueblo judío, habían tenido algo que ver y así habían creído. El maná. Moisés les había facilitado el maná que había bajado del cielo y por eso creyeron. ¿Tú qué obras nos presentas para poder creer? Y es cuando Jesús les explica. Moisés no os dio el pan bajado del cielo.
El maná no era eso. Es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Y un pan tal que el que lo coma no tendrá hambre. Entonces ese pueblo, que todavía era sencillo de corazón, le dice: Señor, danos siempre de tu pan. A lo que contestó Jesús con aquellas palabras que tantas veces hemos meditado y que significan compendiosamente como una de las más grandes riquezas del Evangelio: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El pan de vida. Pero daos cuenta de que Jesús lo que pide es la fe. Y con cierta, no diríamos agresividad educativa, pero sí con una firmeza inapelable, les hace pasar en muy breves palabras de su mentalidad y sus conceptos exclusivamente centrados sobre el pan de la tierra a todo el misterio del pan de vida que se ha de dar para la vida del mundo, precisamente. Les sumerge de un golpe en la espiritualidad más rica que puede desprenderse de su mensaje de vida. No anda Jesús con reticencia, no disimula nada. Inicia en este momento una predicación que se va a completar después en las escenas que van sucediendo en este pasaje evangélico, hasta que anuncie ya con absoluta claridad que lo que va a dar él es su carne como comida y su sangre como bebida. Y lo inicia ahora con estas primeras palabras de la promesa de la Eucaristía que se va a completar después, hablando del pan de vida. Al menos ellos tuvieron un gesto hermoso que tantas veces puede servir para que nosotros lo repitamos en nuestra vida de cristiano. Una súplica fervorosa, humilde, ardiente: Señor, danos siempre ese pan. No sabían lo que era con esa persona. Y cuando él les contestó: yo soy yo, el pan de vida, por el momento se quedaron en suspenso, como si empezasen a entrever que allí había algo adorable, el misterio de Dios. Es la hora de la fe, hermano. Es la hora de la fe. En realidad siempre es la hora de la fe, pero de manera particular lo es en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Y de una fe así, tal como Jesús nos la pide, una fe sencilla y humilde que se entrega totalmente y que acepta el mensaje de Dios. Se nos ha dicho repetidamente por parte de teólogos y pastoralistas que la fe cristiana no consiste en aceptar un código moral, ni siquiera principalmente en un conjunto programático de doctrinas muy señaladas que satisfagan los esquemas mentales del cristiano. Se nos dice que la fe es una adhesión personal a Jesucristo, a la persona y vida de Jesús. Pues sí, así es. Aceptémoslo, pero con lealtad. No inventando nosotros un Cristo a medida de nuestro capricho. No. Es adherirnos a Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el que predica la verdad. Es el que nos señala como meta de perfección las bienaventuranzas. Es el que pide pureza de corazón. Es el que nos habla en todo momento de que el amor y la justicia han de guiar nuestros pasos. Es el que nos presenta la esperanza de la vida eterna. Es el que nos ofrece la resurrección. Es el que nos marca un camino de vida. El que nos pide una transformación total en nuestra interioridad y en nuestro comportamiento humano social. A este Jesús sí nos debemos adherir, pero no
a una persona de Jesús presentada caprichosamente con arreglo a ideologías parciales. En la persona de Jesús está la totalidad de un mensaje. Y Él va adelante, predicándonos con su presencia y su encarnación todo el plan de Dios sobre nosotros. Lo demás, cuanto aparezca como explicación detallada de los aspectos que deben llenar nuestra vida para la relación con Dios, con los hombres y con nosotros mismos, no es el esquema doctrinal de un sabio, no es un conjunto de proclamaciones dogmáticas y directas, es precisamente la fragancia de una vida divina, es el Hijo de Dios mismo, hecho palabra, hecho norma, hecho amor, hecho luz y guía, hecho fuente de esperanza, hecho fuerza de gracia santificadora, hecho totalidad de la revelación del Padre. Ahí, de esta manera, nosotros nos adherimos a Él y le decimos también: Señor, danos siempre de ese pan. Queremos comer de ese pan, que es vivir de ese pan. Pensemos, creo. Hermanos, qué bien resuenan estos cantos religiosos aquí en el santuario de este momento de devoción y de adoración a Jesucristo sacramentado. Porque ellos nos ayudan también a esta unción interna del alma que debemos procurar sentir cuando nos ponemos en contacto con Dios. Ayudan a experimentar el gozo de la religión, que es algo que también no solamente está permitido, sino querido por toda la eficacia del mensaje que la Iglesia va presentando a sus hijos. El alma tiene que adorar con gozo y tiene que presentarse ante el Señor así, contenta de todo lo que el Señor le da. A esta ayuda, este ambiente de devoción que estamos respirando en este momento. Jesús, el pan de vida. ¿Y dónde encontraremos este pan, hermano? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces era una promesa. Pero las promesas de Jesús se cumplen siempre. Y más tarde vino el momento de la última cena, en que Jesús cumplió lo que había prometido. Pero no nos adelantemos.
A Jesús lo encontramos en la palabra suya que nos ofrece la Iglesia. Sus palabras. Y toda la palabra del Señor, tal como ha ido pronunciándose desde los testamentos antiguos hasta que la revelación se produjo. Es la Biblia donde podemos leer la palabra. Y particularmente las de Jesús, puesto que es Él quien dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A Jesús lo encontramos en aquellos que están reunidos en su nombre, la comunidad orante de los cristianos, o la comunidad laboriosa de los cristianos, que está reunida por los vínculos del amor para trabajar en la construcción del mundo, o la comunidad familia de los cristianos, en la cual padres e hijos, movidos por la fe y atentos a las exigencias del Evangelio en que creen, van construyendo la iglesia doméstica. Y que a Cristo lo encontramos en los sacramentos, en la liturgia, en la gracia que nos da. Pero de manera especialísima lo encontramos en la Sagrada Eucaristía. Ese es por antonomasia el pan de vida. Y sabéis, hay algo que a mí me encanta poder decir cuando hablo a los fieles, como en este caso. Algo que a mí me ocurre y lo siento muy vivamente. De este misterio de la Eucaristía, uno de los aspectos más gratos para mi alma de creyente y de sacerdote es precisamente que sea así. Un misterio tan grande, en que se rompen las leyes físicas y matemáticas del todo, pero a la vez un misterio tan cercano, tan bien hecho, tan bien expresado, tan próximo a nosotros, tan bien. Si nos ponemos a pensar en la fuerza sobrenatural que hay en la realización y cumplimiento de esta promesa del Salvador, nos sentimos como abrumados. No hay manera de entenderla. Y sin embargo, parece que uno quiere entenderlo y hasta está dispuesto a decir: pero si tenía que ser así. Y con este Jesús que nos ha predicado este Evangelio, con este Cristo bendito, con este Salvador y Redentor nuestro, en el que vemos tanta grandeza pero tanta misericordia, tanto amor a los hombres, ¿cómo es posible que, terminada su existencia histórica en la tierra, no nos quedase nada de Él? Así, real, vivo, muy real, muy vivo, tenía que buscar un medio para Él. Ahí es donde veo yo, permitidme esta palabra totalmente inadecuada, pero apta para nuestro coloquio de creyentes. Ahí es donde veo yo lo bonito de la Eucaristía, un pan del vino que se nos da, ese cuerpo santo de Jesús. Tenía que ser así, de algún modo. Ahí es donde encontramos particularmente el pan de vida que Él prometió. Y Cristo siguió diciendo en este pasaje del Evangelio que se nos ha leído, que al que yo mentalmente estoy refiriéndome, que todo el que venga a Él, pues que quedará saciado, y que es el Padre el que trae a aquellos que quiere que vengan a Él, y que nada de lo que el Padre ha traído hacia Él y le ofrece, nada se perderá, y que Él lo resucitará en el último día. Es decir, estas palabras grandiosas, clave de la esperanza del cristiano, es la Eucaristía Santa. Jesús próximo, Jesús que sale a nuestro encuentro y que nos da esa espléndida esperanza para poder seguir nuestro camino.
Asistía el Papa el año pasado al Congreso Eucarístico Nacional de Italia en la ciudad de Pescara y pronunció el discurso final. Y nos habla de esto, de las presencias de Jesús. Y llega un momento en que rompe el hilo de su discurso y proclama en gritos de júbilo propios del que vive de esa fe y quiere comunicarla intensamente a sus hijos. Y dice: oh pan perpetuo, oh cordero insustituible, oh Jesús. Los judíos, yo diciendo, le buscaban queriendo encontrar milagros económicos. Y cuando él dejó de hacerles multiplicar el pan y les presentó el milagro divino, lo sobrenatural, aquello que puede facilitar la conquista del Dios que viene a la tierra, entonces se sintieron defraudados. Y tras un diálogo con él, llegaron a apartarse de su presencia. Y esto sigue diciendo el Papa lo que ocurre hoy con frecuencia. Hay una psicología sociológica en el mundo de hoy que acusa a la Iglesia, a Cristo, al sacramento del amor, de que no resuelve los problemas del hambre humana, hambre de muchas especies muy distintas. Y no se dan cuenta de la preciosa ambivalencia, doble valor, significa la palabra del Papa, del mensaje de Jesús, cuando al llamarnos ante todo a la conquista de lo sobrenatural, va buscando también que el corazón lleno de ese amor atienda, ni siquiera que cronológicamente deban situarse en planos distintos, sino como que algo fluye de esa vida sobrenatural que Cristo nos trae. Consecutivamente, del corazón que se deja llenar y alimentar por ese pan de vida que es la Eucaristía, brotan las exigencias más vivas para transformar el mundo. Esa es la explicación que hace el Papa, cuando al terminar ese Congreso Eucarístico Nacional exhorta a todo el pueblo italiano a que se acerque cada vez más a la Eucaristía, a que guarde el precepto festivo de los domingos, el día del Señor, a que comulgue con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque llenos de ese cuerpo y de esa sangre estarán a la vez llenos de amor, pero del amor distintivo y específico que Cristo nos trajo, para continuar a través de este amor de los cristianos la presencia del mismo amor de Cristo en la vida. Ahí es donde podemos encontrar. Se nos acusa a veces por parte de quienes sean. No tenemos por qué hacer enumeraciones ni clasificaciones de la ineficacia de la Eucaristía, de que nos recreamos en el sacramento del amor exclusivamente para un falso contentamiento místico de nuestras almas. Se nos acusa de que nos hemos evadido de los problemas del mundo y nos hemos detenido en esa contemplación amorosa de la hostia santa, buscando un consuelo para nuestro corazón oprimido por las fatigas de la vida, pero desertando del puesto de combate que nos señala nuestra condición de discípulos del Evangelio. Esto se dice particularmente en nuestro tiempo, y se ha querido encontrar sustitutivos a esta acción fecunda, magnánima, arrolladoramente eficaz del misterio de la Eucaristía en la vida de los pueblos cristianos y de la sociedad. Ineficacia de la Eucaristía, del pan de vida. Oh, si hablasen todas las almas puras que a lo largo de los siglos han mantenido la limpieza de su corazón gracias a este pan insustituible. Y las familias que en todas las latitudes han sabido llevar su cruz y educar a sus hijos y aceptar los fracasos en todos los órdenes,
gracias también a esta fuerza misteriosa de la Eucaristía. Y los sacerdotes y religiosos que han superado las crisis de su vocación, manteniendo en todo momento la misteriosa fidelidad a una llamada que un día les fue hecha. Gracias a esta Eucaristía, o que han celebrado en el sacrificio de la misa, o que han adorado en las capillas silenciosas donde tantas veces se producen esos diálogos que solo Dios conoce, pero de los que depende el porvenir de una persona y como consecuencia muchas veces el de un pueblo, de una ciudad, de una institución. Y que hablasen los moribundos que han muerto con paz y esperanza, recibiendo con gozo de su alma el viático, la Eucaristía. Y los niños angelicales que han sembrado por todas partes, por donde van, en las familias, en los colegios, en los ambientes, las flores de su inocencia, cultivadas primorosamente desde el día en que hicieron su primera comunión. Y los jóvenes, muchachos y muchachas, intrépidos combatientes de las causas buenas, que han vencido tantas tentaciones de las que arruinan al hombre, gracias a esa comunión sacramental, a esa visita al sagrario, a esa búsqueda anhelosa de un mayor acercamiento del Cristo a quien aman y adoran. Y las sociedades y las iglesias en su sentido social colectivo, las diócesis, los países con su cultura cristiana, renovados tantas veces por congresos eucarísticos, por asociaciones piadosas en torno a la Eucaristía, por adoraciones individuales, es decir, por todo aquello que ha ido fluyendo con espontaneidad del rico caudal de esta Eucaristía que conserva la Iglesia como el mejor de sus tesoros. De ahí ha nacido amor, abnegación, paz, oblación de sí mismo, sonrisa en medio del dolor, lucha por la justicia, educación de los ignorantes, atención a los pobres, cariño con los afligidos y los ancianos. Esas religiosas que en medio de tantas privaciones de toda índole se mantenían y esperamos que sigan manteniéndose, gozosas con la oblación continua de sus vidas y sostenidas por ese amor al Cristo que no dejaba de acompañarlas en medio de todas sus soledades. Y así, libros, arte, ciencia, trabajo múltiple de toda índole que va como extendiéndose por todo el cuerpo social de una manera invisible. Es el milagro divino, es la ambivalencia que dice el Papa, es lo consecutivo a esta recepción de la Eucaristía, es el cumplimiento a través de todo esto de la promesa del Señor y de su anuncio. Nada de lo que el Padre me ha dado se perderá, yo lo resucitaré en el último día. Dichosos nosotros los cristianos que podemos colaborar con Cristo para el mantenimiento de esta fidelidad de todos aquellos a los que Él ha buscado.
Terminemos nuestra reflexión, hermanos. Sabemos quién es el pan de vida, Jesús. Sabemos dónde podemos encontrarlo, especialmente en la Eucaristía. Y ahora, una última pregunta. ¿Y de dónde ha venido ese pan? ¿De dónde ha brotado? ¿Por qué se nos ha dado? Ya no tenemos otra respuesta más que la de su corazón bendito. El corazón adorable de Jesús. El corazón eucarístico de Jesús. Terminaba el Papa ese discurso o homilía pronunciada en el Congreso Nacional Eucarístico de Italia. Hermanos e hijos, renovemos nuestra conciencia católica en correspondencia con el designio de Cristo. Reavivemos nuestra fe y tratemos de cumplir en nuestros corazones las palabras incomparables del apóstol San Juan. Hemos creído en el amor. Es precisamente esta fe en el amor que el Señor ha tenido por nosotros la que ahora solemne y humildemente profesamos. Ella pone de nuevo en nuestros labios y en nuestros corazones aquellas otras palabras pronunciadas por el apóstol Pedro, que nosotros tenemos el honor de hacer revivir ahora aquí en nuestra humilde persona, pero también en la autenticidad de nuestra misión apostólica, con la que después del discurso eucarístico de Cafarnaún respondió a Jesús, abandonado por sus incrédulos oyentes. Palabras que todos nosotros proclamamos hoy. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El amor de Cristo. De ahí brotó todo. Y por eso, ¿qué bien hacemos en corresponder al corazón de Cristo con el amor de nuestro corazón? No un amor sentimental que se contenta con consideraciones superficiales. No, ese amor que al principio yo decía que exige todo. Pureza de corazón, bandera levantada con esperanza, fe en la resurrección, entrega continua, firmeza en la fe, adoración de Cristo. Esta palabra la pronuncio ahora, no lo dije en la primera reflexión. Adoración de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Por una razón muy sencilla. Se nos dice, lo importante es cumplir con todo aquello que Cristo nos señaló para amar a los hermanos. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin contemplar a Cristo? ¿Los apóstoles lo hicieron? No. Los apóstoles estuvieron 3 años contemplándole, adorándole, viéndole, deteniéndose en él. Y cuando luego vino el Espíritu Santo, comprendieron
cómo todo aquello que habían visto y oído de él se convertía en objeto de una adoración consciente que les llevaba a todo el esfuerzo apostólico que hicieron. Es decir, entonces comprendieron que todo era obra del amor y correspondieron con su amor. Entonces descubrieron lo que era el corazón eucarístico de Cristo. Cuando llenos del Espíritu Santo, se lanzan, pero contemplando a Cristo, a proclamar la obra de la redención. Este es el camino. Y por eso es tan oportuno el que lo digamos aquí, en este santuario del corazón de Cristo, donde ha recibido y seguirá recibiendo tantas adoraciones. Porque no lo olvidemos, en el culto al corazón de Cristo, como en la adhesión a su persona, tiene que haber también eso, reparación, condolencia con él por las ofensas que se le hacen. Tiene que haber consagración, es decir, dedicación de sí mismo para acompañar a Cristo en la tarea apostólica. Tiene que haber pureza de corazón, tiene que haber anhelo apostólico que abarque todo cuanto pueda ser abarcado, lo que hicieron los apóstoles. Las palabras pueden ser nuevas, pero las realidades son tan antiguas como el Evangelio. Los apóstoles que fueron creyendo en él, fueron contemplándole poco a poco, y un día ya pudieron comprender a todo lo que se entregaban cuando habían sido entregándose progresivamente así. Aquel dulce encanto del Señor, que ellos también sentían en muchos ratos del acompañamiento apostólico de Cristo. Y él mismo llegaba a buscarlo y a ofrecérselo. Venid y descansad conmigo un poco de vuestras tareas. Y no era una evasión quietista, ni un sentimentalismo pasajero. Era el goce de la amistad con Cristo, lo que han tenido todos los santos y todas las almas buenas, o que han querido serlo, o en los momentos en que lo han sido. Porque no hay un cristiano, ninguno, que pueda hacerlo sin que se dé cuenta de que la ley esencial para hacerlo es amor a Dios y amor al prójimo. Y a Dios se le ama con lo que tenemos, con nuestro corazón y nuestra vida. Mucho más cuando comprendemos que todo en él ha sido obra del amor. Por eso es tan necesario el que mantengamos el culto al corazón de Cristo y que veamos en él como un medio providencial que se nos da. Como han dicho los papas, en este culto al corazón de Jesús y en la doctrina que se nos da sobre ello hay como una síntesis de todo el Evangelio. Y que lo vivamos así y lo ofrezcamos con todos los compromisos que ello lleva consigo, pero con toda la enorme serenidad propia del que cree en las palabras de vida eterna que tiene Jesús. Mi última palabra es para vosotros, familia, familias, a las que veo aquí y a las que puede llegar mi voz a través de la radio. Las familias cristianas, las familias pequeños templos de la Iglesia. Nunca se os ha exigido tanto, y nunca se os está dando tan poco. Se os exige todo. Que eduquéis bien a los hijos, que seáis fuertes en vuestra fe, que deis testimonio en la vida social, que colaboréis en la construcción del mundo, que confeséis vuestra fe, que comprendáis a los que no la tienen, que seáis hijos de vuestra época, que no reneguéis del pasado, pero miréis al futuro. ¿Cuánto se pide a una familia cristiana? ¿Y qué se le da? La familia cristiana está recibiendo hoy, por parte del ambiente social, agresiones constantes. Se le arrebata con violencia
todo lo que puede tener para su propia defensa. Esta pornografía indecente, esta subcultura que arrastra con la fuerza de una tormenta todo lo que se le pone por delante. Estas luchas políticas que sumergen a cualquiera en la confusión. Todo aparece a primera vista como un ideal digno de la época que vivimos y todo está contaminado. Internacionalismo, acercamiento de los pueblos y luego se forman bloques irreconciliables que lo que buscan es el imperio del mundo. Libertad del hombre y termina en un libertinaje desenfrenado. Religiosidad libre, llegan por todas partes ataques a la religión y un desmoronamiento continuo de las enseñanzas de Cristo. Educación de los hijos y se fomentan todas las rebeldías en los hijos, de tal manera que los padres tienen que contemplar con lágrimas de dolor cómo se les van de sus manos y a pedirle: tenéis que ser testigos de Cristo, tenéis que transformar la sociedad, tenéis que conseguir una economía mejor, tenéis que luchar incesantemente para dar testimonio. ¿Cuánto les pedimos? Al menos Cristo os da algo, familia. Os da su corazón, os da la fuente de esperanza que es, os da su evangelio, os da esas palabras que son garantía de vida eterna y promesa de resurrección. No le dejéis. Acercaros a él y unámonos todos los cristianos en esta hora, no para proclamaciones jactanciosas, sino para mantenernos fieles y constantes en nuestra fe, proclamándola, defendiéndola, confesándola con el orgullo propio de quien sabe que por ser lo que Cristo nos trajo es la verdad de su vida. Ahí, en ese corazón bendito de Cristo, encontraréis las fuerzas para seguir acercándoos, alimentaros constantemente con el pan de vida, pan que nos da gozo y alegría, que nos sostiene en medio de todas las tentaciones, que nos acerca al misterio. Todo en la vida del cristiano es como una carrera. Al principio el misterio parece casi duro, poco a poco se hace próximo y llegamos a familiarizarnos con él. Y cuando la vida se va terminando, cuando todo parece que se nos derrumba aquí abajo, el que ha tenido fe y la ha cultivado con amor, ve que se le acercan del todo los misterios de Dios y que va a poseerlos ya en una plenitud de vida sin límites, en un amor que no se extinguirá nunca. Dichosos aquellos que han escuchado las llamadas que nacen del corazón de Cristo y que le han rendido el suyo poco a poco, con ese amor que es el distintivo del verdadero discípulo de Jesús, pan de vida, cordero insustituible.